Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. La mina Mortis. Bueno, ella debería estar bien para irse dentro de unos 3 días, diría yo, les dijo el director Han Corbell con voz nasal desde la cabecera de Kirin. La evaluación de Ban Yu-Tenra es correcta en gran medida. Esencialmente, ha agotado su prane. Aunque es raro que alguien que no sea un Strige o un Dante se consuma tanto. ¿Y sus ojos? Preguntó Ayato. Bueno, nuestras pruebas no sacaron nada a relucir, pero será difícil saberlo hasta que despierte, respondió el director mientras se acariciaba el bigote. Ya veo. En cualquier caso, lo que necesita es descansar, finalizó, saliendo con una ola casual. Volveré a llamar más tarde. Claudia, desde su asiento en la esquina de la habitación, suspiró cansada. En otras palabras, supongo que no tenemos que preocuparnos por sus heridas. Me alegro de oírlo, pero, sin ella, no lo vamos a pasar bien en el combate de mañana. Confío en que todos ustedes entiendan el desafío que esto va a suponer. Ayato, Jules y Saya bajaron la mirada sin responder. Una pesada atmósfera se extendía sobre los cuatro. Para un observador externo, sin duda se veían tan lejos de un equipo campeón como se podía imaginar. En una batalla de equipo, la pérdida de un miembro no solo significaba la pérdida de potencial de lucha de una persona. Sin Kirin, no podrían utilizar un buen número de sus patrones de coordinación, y también recibirían un impacto significativo tanto en su capacidad ofensiva como defensiva. Y nos enfrentamos a Lancelot de Gallardor. Incluso con toda nuestra fuerza, no puedo decir si ganaremos. Eso no significa que debamos rendirnos sin siquiera intentarlo. Saya apretó los puños resueltamente. No cuando Kirin luchó tanto para que llegáramos aquí. Ella misma acababa de despertarse y también se había sometido a un examen, pero afortunadamente, simplemente había perdido el conocimiento y estaría bien para participar en el próximo combate. Los otros 3 tenían sus propias heridas, pero nada tan grave que tuvieran que retirarse. Correcto. Y no voy a renunciar a mi sueño. Estaré allí aunque tenga que luchar sola, declaró Jules, con los ojos brillantes. Un equipo no puede competir sin al menos 3 miembros, le recordó Claudia. Ya lo sé. Solo estoy señalando mi determinación. De todos modos. No es como si alguien más aquí se fuera a rendir, ¿verdad? Los hombros de Claudia temblaban de alegría. Es cierto que estoy perdida, sin embargo. No importa cómo trate de enfocarlo, simplemente no se me ocurre una estrategia ganadora. Pero supongo que no tenemos muchas opciones. Se levantó de su silla y se giró hacia Ayato. Jules y Saya hicieron lo mismo. Asintió con la cabeza, comprendiendo. Yo siento lo mismo. No importa lo fuertes que sean, tenemos que ganar. Por el equipo y por nosotros mismos, declaró con firmeza. Si todos estamos de acuerdo en eso, supongo que deberíamos volver a nuestros dormitorios y descansar un poco. El combate de mañana es al mediodía, después de todo. Probablemente no seremos capaces de recuperar todo nuestro prane, pero aún así. Desde los problemas de ayer con la emisión nocturna, habían saltado de una batalla a otra. De los 4, Jules estaba en peor forma. Siendo un Astrige, sus habilidades consumían mucho prane, y además, su Reclux había sido dañado en el último combate, con solo 3 de sus unidades remotas todavía en un estado utilizable. Había repuestos, por supuesto, pero los Recluxes requerían aún más ajustes que los normales, y había pocas posibilidades de que pudiera prepararlos adecuadamente a tiempo para el combate. Bajo cualquier otra circunstancia, a Saya también le hubiera gustado pasar la noche ajustando sus propios luxes, pero esta vez no tendría más remedio que dejar todo a la sociedad para el estudio de la ingeniería meteorológica. No le gustaba dar sus luxes a otros, pero cuando se le preguntó, respondió simplemente, hay alguien en quien confío allí. En ese caso, llamemos a un coche. Por favor, espera un momento, dijo Claudia, sacando su dispositivo móvil, cuando Ayato levantó la mano. Lo siento. Volveré por mi cuenta. Hay alguien a quien quiero ver primero. ¿Qué? ¿A esta hora? Preguntó Jules con dudas. Saya, sin embargo, tiró de su manga. Jules, este es el hospital. Claro, tu hermana. Miró hacia sus pies, avergonzada. Bueno, solo quería pasar a saludar. Saluda también de mi parte, Ayato.
Me gustaría verla a ella también, dijo Saya. Eso era comprensible. Después de todo, conocía a Haruka desde que era una niña. De hecho, Hayato le había pedido a la directora Corbel que le permitiera visitarla varias veces, pero el área de tratamiento especial solo era accesible a personas autorizadas, y parecía que a Saya, que no era un miembro directo de la familia, no se le había dado permiso para entrar. Podría acompañarte. Y además, no es que no estemos lo suficientemente cerca. Soy. Como de la familia, no. Dijo Saya hoscamente. No creo que eso funcione, interrumpió Jules con frialdad. A mí también me gustaría conocer a la hermana de Hayato algún día, agregó Claudia con una sonrisa divertida. Estoy segura de que es una persona maravillosa. En ese caso, deberías poder verla muy pronto, ¿verdad? Jules, con los brazos cruzados, dijo riendo. Hayato no tenía idea de lo que quería decir. Tu deseo es despertarla, ¿verdad? Así que todo lo que tenemos que hacer es ganar un combate más. Entonces todos podremos verla. ¿Verdad? Jules parecía algo avergonzada, pero sus palabras tocaron el corazón de Hayato. Correcto. Sí, exactamente. Solo una coincidencia más. Todo lo que tenían que hacer era ganar, y él podría hablar con ella de nuevo. De vez en cuando puede ser bastante listo, Jules, comentó Saya. De hecho, estoy conmovida, agregó Claudia. ¿Qué quieres decir, de vez en cuando? Mientras miraba a Jules y a Saya mirarse fijamente al otro lado de la habitación, Hayato no pudo evitar soltar una ligera carcajada. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Ah, Hayato. Avísame cuando quieras volver. Arreglaré un coche para que te recoja. Gracias, Claudia, respondió Hayato, conmovida por su preocupación. Sin nada más que discutir, acarició suavemente la cabeza de Kirin por última vez antes de salir de la habitación. Hum, 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 hum. Silvia tarareó para sí misma mientras caminaba por el pasillo del último piso de la academia que embale para señoritas en el salón gemelo. Era más feliz de lo que se había encontrado en mucho tiempo. Eso no fue solo porque el equipo de Hayato, Enfield, se había clasificado para el campeonato, ni simplemente porque todos sus esfuerzos hasta ahora habían dado sus frutos. No, esas cosas eran, por supuesto, maravillosas, pero aún más que eso, ella estaba encantada por el hecho de que ahora no eran vistos como juguetes, sino como peligros, para los FEI. En Asterisk, las fundaciones empresariales integradas eran prácticamente mundiales, y era casi imposible oponerse a ellas. No podría estar más agradecida a Hayato y a los demás por demostrar que, por muy calculadores que fueran, por mucho que pensaran que podían tratar a sus estudiantes como meras herramientas, era realmente posible contraatacar. Estaba encantada más allá de las palabras. Y tú también estuviste muy bien, Hayato. Su combate en la semifinal había sido feroz, y Hayato había estado en la retaguardia contra Agun Seikun desde el principio, pero entonces el amor, como dicen, es ciego a las imperfecciones de uno. Por supuesto, estaba preocupada por las lesiones de Kirin Toudou, pero según el anuncio oficial publicado hace poco, su vida no corría peligro, aunque era poco probable que pudiera competir en el campeonato. Sería difícil ganar contra el equipo Lancelot peleando con un miembro menos, pero dada la forma en que Hayato y los demás habían superado todos los obstáculos hasta ahora, Silvia permaneció esperanzada. Tendré que ir a animarles. Ella pensó al llegar a la oficina de la presidenta ejecutiva de Kembale, Petra Kivileto, golpeando silenciosamente a la puerta mientras intentaba hacer que su cara pareciera normal. Petra, ¿puedo pasar? La puerta se abrió sin hacer ruido. Cuando entró en la habitación. Supongo que las felicitaciones están en orden, dijo Petra. ¿De qué estás hablando? La voz de la mujer mayor estaba tan fresca y compuesta como siempre, haciendo que sus emociones fueran casi ilegibles. Estaba de pie frente a una amplia ventana con vistas al paisaje nocturno de la ciudad, mirando a Silvia a través de la visera que cubría sus ojos. Tu amigo, Hayato Amahiri, y su equipo llegaron al campeonato, después de todo, continuó. Oh, eso, contestó ella, su compostura decayendo. Puso sus manos en sus caderas, tratando de evitar que su euforia se notara demasiado. Sí, lo hicieron. Pero no me llamaste aquí solo para decir eso, ¿verdad? Ante esto, Petra se limitó a abrir una ventana de aire en silencio total, lanzándola hacia ella. Y esto es. La ventana de aire mostraba las caras de varios estudiantes de Kembale. Son miembros de Benetnasch. O quizás sería más exacto decir que eran miembros de Benetnasch. La expresión de Claudia se puso rígida de repente.
¿Qué quieres decir? Decidí investigar un poco sobre esa organización, la Alianza de la Rama Dorada. Les pedí que lo investigaran. ¿Por qué es la primera vez que oigo hablar de ello? La Alianza de la Rama Dorada, una misteriosa organización que parecía tener algo que ver con su antigua profesora, Ursula Svend. No había evidencia directa que probara su existencia, pero según Petra, el nombre había sido recogido por las redes de inteligencia de Kembale después de que Silvia intensificara su búsqueda de su amiga desaparecida, o más específicamente, después de que comenzara a buscar en Orga Luxes. Siendo ese el caso, los dos no podían no estar relacionados. Aún así, Silvia no había podido localizar ni a Úrsula ni a nadie relacionado con la organización. Y un nombre por sí solo no era suficiente para hacer nada. Pero parecía que Petra había investigado por su cuenta. Sabes que no estoy obligada a informarte de esto, ¿verdad? Silvia casi se entusiasma con la manera brusca de hablar de Petra, pero se obliga a mantener la calma. En cualquier otra circunstancia, habría podido dejar de lado tales comentarios sin preocuparse, pero las cosas eran diferentes cuando se trataba de Úrsula. Petra debería haber entendido eso, lo que significaba que intentaba provocarla intencionadamente. Parece que estás lo suficientemente tranquila para hablar de esto con sensatez, comentó Petra. ¿Quieres dejar de intentar ponerme a prueba? Silvia no se atrevía a estar enfadada. Ella tampoco estaba obligada a informarle, y aún no le había contado su encuentro con Úrsula o al menos con la persona que había sido Úrsula en el Gran Coliseo. No estaba exactamente segura de por qué era tan reacia a involucrar a la mujer, pero sin duda tenía algo que ver con ese misterioso Orga Lux. Así que, en cierto modo, ambas se guardaban secretos la una a la otra. Dicho esto, como Petra estaba monitoreando las acciones de Silvia, al menos hasta cierto punto, era posible que ya supiera algo. En este sentido, Petra tenía una ventaja innegable. Este es un asunto peligroso, Silvia. Todavía no he podido encontrar el paradero de esas chicas. ¿Y le diste un trabajo tan peligroso a Benetnasch? La organización de inteligencia de Kembale se especializó en el control y manipulación de la información y no era tan competente como las de las otras escuelas cuando se trataba de combate o artimañas. Cuando algo exigía una investigación realmente peligrosa, era mejor llamar a las propias fuerzas de la fundación de la empresa integrada, como Galaxia había hecho el otro día. Por ahora, solo he estado mirando las cosas yo misma. Si quisiera involucrar a alguien más alto que Benetnasch, necesitaría la autorización de la junta directiva. Pero admito que subestimé a esta alianza. A pesar de sus palabras, el tono de Petra se mantuvo fresco y distante. Sin embargo, he podido aprender una cosa. Parece que alguien llamado Lamina Mortis, la hoja de la muerte, está involucrado en esta alianza de la rama dorada en cierta forma. Lamina Mortis. Solía ser un concursante habitual en el eclipse. Los ojos de Silvia se abrieron de par en par, sorprendida, antes de entrecerrarse ante la sospecha. ¿Qué es esto? Ahora estás dispuesta a hablarme del eclipse. Silvia y Petra o técnicamente, la Fundación Empresarial Integrada WW tenían una relación contractual. El objetivo de Silvia era, por supuesto, localizar a Úrsula, y aunque WW supervisaría cualquier acción que emprendiera con ese fin, no interferirían ni cooperarían. A cambio, trabajó para Kembale como cantante, promocionando la escuela y produciendo ingresos considerables para ella. Silvia llevaba mucho tiempo suponiendo que los FEI sabían mucho más sobre el eclipse de lo que decían, pero no había forma de que Petra se lo hubiera dicho. Al menos, así han sido las cosas hasta ahora. Decidí que sería mejor para ti saber esto. Para que entiendas lo peligroso que es lo que estás haciendo. Silvia tenía sus dudas sobre si esa era la verdadera razón, pero decidió escuchar en silencio. Puede que lo hayas malinterpretado, pero lo que WW sabe sobre el eclipse es solo una pequeña parte de la ecuación. Danilo Bertoni fue quien lo organizó, y lo hizo de una manera que, en principio, no habría una relación directa que condujera a las fundaciones. Porque no importa cómo se mire, ese evento fue claramente exagerado. Se reflejaría mal en alguien que estuviera atado a él. En principio. Entonces, hubo algún tipo de conexión. Parece que algunas personas fueron allí como espectadores. Silvia no estaba particularmente sorprendida por esta revelación. En la medida en que las fundaciones estaban dispuestas a tolerar su existencia, el eclipse tenía cierto valor de utilidad, continuó Petra. Tenía un número de entusiastas apasionados.
De todos modos, después de la muerte de Danilo, y de que el eclipse fuera expuesto por la guardia de la ciudad, las fundaciones cerraron la investigación para evitar que esas conexiones salieran a la luz. Danilo trabajaba para Solnaje, después de todo, y no querían ser empañados por sus acciones. Pero más que eso, parece que ha habido algún secreto que todas las fundaciones, hasta cierto punto, querían evitar. Es suficiente. Silvia no quería oír nada más. Ya se sentía un poco manchada. ¿Qué tiene que ver eso con esta lamina mortis? Me temo que ni siquiera nosotros sabemos los detalles. En principio, como en la festa, los concursantes del eclipse tenían que ser estudiantes de una de las escuelas, pero parece que hubo casos en los que compitieron contra otros combatientes seleccionados por los organizadores. Lamina mortis parece haber sido una de ellas. Era fuerte. Tan fuerte como su nombre sugiere. Lamina mortis fue suficiente para ponerse los pelos de punta. Silvia había tratado de investigar el eclipse ella misma, pero todo lo que había aprendido era que el patrocinio estaba restringido a un número selecto de individuos muy perspicaces, mientras que la participación estaba limitada solo a aquellos con un nivel correspondiente de destreza. Una batalla contra Lamina mortis fue más una ejecución que otra cosa. Parece que su crueldad y salvajismo lo hicieron particularmente popular entre los patrocinadores del eclipse. Aunque, él no hacía una aparición particularmente frecuente. Silvia no pudo responder. Sonaba como el tipo de evento más bajo imaginable. Como dije, la participación no se limitaba a los estudiantes. Lamina mortis parece haber sido un hombre algo mayor. Siempre se cubría la cara con una máscara, así que nadie parece conocer su verdadera identidad. Basado en su habilidad, sin embargo, debe ser un conocido luchador de algún tipo. Una máscara. Silvia repitió con dudas. Tal vez las cosas habían sido diferentes en el pasado lejano, pero en esta época, Silvia no podía evitar preguntarse si realmente era posible ocultar la identidad de uno de esa manera. Ella misma salía a menudo disfrazada y comprendía que la clave para permanecer oculta era no llamar la atención sobre sí misma, ocultar su presencia y mezclarse con la multitud. Con un poco de esfuerzo, eso no fue particularmente difícil. Eso suponía, sin embargo, que uno de ellos no era ya el centro de atención de la gente. Si los clientes del eclipse fuesen tan perspicaces como dijo Petra, cualquier intento de disfrazarse sin duda solo fomentaría una mayor intriga. Y si Lamina mortis fuera realmente famoso, entonces una máscara no sería capaz de ocultar su complexión o su altura, ni tampoco su estilo de lucha individual. De todos modos, este es mi segundo consejo. La oscuridad que intentas penetrar es mucho más profunda de lo que crees. Por una vez, había un inusual matiz de emoción en su voz. Según los términos de su contrato, Petra no pudo intentar detener a Silvia. Ella lo entendió lo suficiente. Tampoco podría convencerla de que renunciara a su búsqueda. Pero tal vez podría ayudarla a entender en lo que se estaba metiendo. Si lo que ella dijo era cierto, tanto ese misterioso Orga Lux como Lamina mortis estuvieron involucrados en lo que le había pasado a Úrsula de alguna manera. La alianza de la rama dorada. Silvia miró a un lado, mirando a través de la ventana hacia el paisaje de la ciudad, mientras un escalofrío corría por su columna vertebral. Agun Seikun era fuerte. No creo que haya peleado con nadie tan fuerte desde mi último duelo de práctica contigo. Aún así, Kirin le ganó. Ella es realmente increíble. Hayato trataba de mantener su mente ocupada relacionando todo tipo de cosas con su hermana en coma. Le contó los acontecimientos del día, los buenos recuerdos que tenía con ella, sus amigos, prácticamente cualquier cosa que se le ocurriera. Pero incluso él era consciente de que, en momentos como este, debía parecer increíblemente infantil. Por supuesto, Haruka, acostada en su cama de hospital, no respondió a nada de eso. Y luego todos decían que querían conocerte. Saya, en particular, estaba decepcionada por no haber podido venir aquí todavía. Pero si ella pudiera venir, estoy seguro que serías tú la sorprendida. No ha cambiado nada desde entonces. Se detuvo allí, sin poder seguir adelante. Una extraña melancolía caía sobre él cada vez que venía a verla. Era un sentimiento indescriptible, un sentimiento de alivio y cariño. Cariño, mezclado con un toque ineludible de inquietud. Haruka no había cambiado en absoluto de cómo la recordaba, de cómo había sido la última vez que hablaron. Pero eso fue hace 6 años, y por supuesto, Hayato ha crecido considerablemente desde entonces.
Ahora era prácticamente un adulto. Él había cambiado, pero ella seguía siendo la misma. No podía evitar sentir que se habían vuelto irremediablemente distantes. Si ella se despertara y lo viera como él estaba hoy, ¿qué tipo de cara pondría? ¿Qué diría? Mejor me voy, Haru, dijo, levantándose de su silla. Aún así, eso no cambió el hecho de que el deseo más querido para él era encontrar una manera de despertarla. Por eso no tuvo más remedio que ganar el combate de mañana. Miró a su alrededor mientras salía de la habitación del hospital de su hermana. Pensó que había oído algo, pero no había nadie a la vista. Estaba en una sección especial y subterránea del hospital, a la que solo podían acceder unas pocas personas muy selectas. Había ido allí innumerables veces antes, pero la única vez que había visto a alguien más allí abajo fue cuando se le mostró por primera vez. Y sin embargo, de repente notó una presencia en las sombras del pasillo que tenía delante de él, y casi reflexivamente adoptó una postura defensiva. La figura, vestida con una bata con capucha, claramente no era parte del personal del hospital. Además, Hayato ya había conocido a esta persona antes. Tú. Era la misma mujer que había atacado a Silvia durante el Gran Coliseo, su antigua maestra, Úrsula Sven, o al menos, el cuerpo de Úrsula Sen. Dijo impasiblemente la figura encapuchada mientras Hayato cogía el Cerber esta. No tengo nada en contra de ti. Entonces, ¿qué quieres? Hayato no podía aceptar que su presencia aquí fuera una coincidencia. Sígueme. Hay alguien que quiere verte, dijo antes de salir por el pasillo. Después de un breve momento de duda, Hayato se decidió. Sabía que debía ponerse en contacto con Silvia, pero él mismo no entendía la situación. Sin duda habría consecuencias imprevistas si cualquiera de los dos actuara precipitadamente. Así que decidió seguir a la figura encapuchada solo. Pudo haber sido en mitad de la noche, pero aún así, había algo antinatural en el hecho de que no había nadie más alrededor. Tal vez la mujer simplemente conocía el hospital tan bien como para evitar tropezar con alguien más, pero algo parecía inexplicablemente fuera de lugar. Aquí, dijo, deteniéndose frente a un gran patio. El espacio era casi del tamaño de un pequeño parque. Entre los frondosos y bien cuidados árboles había un hombre solitario y enmascarado. Bienvenido, Hayato Amahiri. Había algo familiar en su voz, en su figura, aunque Hayato no podía precisar exactamente qué era. Estaba seguro de que conocía a ese hombre, y sin embargo, por alguna razón, el nombre no se le ocurriría, como si una neblina pesara sobre sus pensamientos. No te molestes en tratar de ver a través de la máscara. Este lugar está bajo el control de mi amiga. No podrás reconocerme aquí. A Hayato le costaba creer las palabras del hombre, y sin embargo, lo había dicho con toda seguridad. La mujer había demostrado algún tipo de control mental la última vez que se encontró con ella, pero pensar que era lo suficientemente fuerte como para afectar el sentido de reconocimiento. Estrictamente hablando, ni siquiera necesito la máscara. Piensa en ello más bien como una cuestión de estilo. Bueno, entonces, déjame presentarme. Cuando llevo esta máscara, me llamo Lamina Mortis. Lamina Mortis. Y esta es Barde, mi socia, añadió, poniendo una mano en su hombro. Barde, sin expresión alguna, apartó inmediatamente esa mano, mirando a su compañero. Date prisa y termina con esto. Tengo otras cosas que hacer. Está bien, no hay necesidad de tener tanta prisa, dijo Mortis encogiéndose de hombros y sonriendo. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Hayato, apretando el activador del server esta para poder actuar en cualquier momento. Oh, no es nada importante. Quería echarte una mano. ¿Me echas una mano? Hayato frunció el ceño. Tal y como están las cosas, su equipo se encuentra en una mala situación de cara al campeonato de mañana. ¿Lo entiendes, verdad? De repente, Hayato liberó su energía, activando el server esta, pero por alguna razón, su hoja temblaba ligeramente, y parecía estar emitiendo un leve ruido. Casi parecía como si estuviera tratando de advertirle de algo. Está reaccionando a ellos. Hablando por mí, estoy de tu lado. Me alegraría mucho ver que usted se lleve la corona en la GRYPS de este año, continuó el hombre. Un lux también había aparecido en sus manos, de donde lentamente surgió una enorme espada carmesí. No. No era una lux normal. Hayato nunca lo había visto antes en persona, pero mirándolo ahora, no podía estar más seguro. Era un Orgalux, y como su propio Cerberesta, una de las famosas 4 espadas rúnicas de color. El Raxanada. Se suponía que la hoja de la niebla roja había sido sellada. Hayato no tenía idea de por qué estaba en posesión del hombre que tenía delante, pero no era el momento de preocuparse por eso. El arma brillante, como un vendaval repentino, vino corriendo hacia él.
Sorprendido por la repentina ferocidad del ataque, Hayato se apresuró a defenderse con el ser Beresta. ¡Ag! El impacto fue fuerte, y tan poderoso que le dejó los brazos entumecidos. Los adoquines a. Sus pies comenzaron a romperse mientras se preparaba para no ser vencido. ¿Cómo se supone que esto me va a dar una mano?, gritó Hayato. Sus espadas aún cerradas, la mina Mortis no dijo nada, simplemente le mostró una sonrisa serena, hasta que de repente, se alejó y atacó desde otra dirección. Hayato consiguió esquivar la mancha carmesí que se le acercaba, pero Mortis fluyó rápidamente en un segundo y luego en un tercer ataque, obligándole a permanecer a la defensiva. Tanto el Raxanada como el Cerberesta eran armas relativamente grandes, por lo que no se podía negar que la mina Mortis, con su físico superior, tenía la ventaja. Además de eso, también era más hábil a nivel técnico. Maldita sea. ¿Por qué tienen que venir todos a la vez? Ayer, había sido Bujinsa y Yabuki, hoy, Xiao Uigu, y ahora este tipo, cada uno mucho más fuerte que él. Además, su actual oponente no parecía ser menos formidable que Xiao Uigu. Hayato lo estaba pasando mal, incluso midiendo las profundidades de sus habilidades. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Hayato sobre el choque de sus espadas. Los labios de la mina Mortis se rizaron con una leve sonrisa. «Te lo dije, ¿no? Te estoy dando una mano», respondió con calma. Hayato estaba seguro de que ya había escuchado esa voz antes, pero para su frustración, sus recuerdos no encajaban. «Entonces, detén esto. No tengo ninguna razón para pelear contigo». Hayato gritó mientras repelía al Raxanada una vez más y dio unos pasos atrás. Su respiración era irregular, miró a su alrededor. Afortunadamente, no parecía haber nadie más cerca. En ese caso, escapar siempre fue una opción. Dado el combate de mañana, no podía permitirse desperdiciar más energía. Sin razón, dices. Muy bien. Entonces, ¿qué tal esto?, la mina Mortis dijo en voz baja mientras bajaba el Raxanada. Fui yo quien cortó a tu hermana. En ese momento, la visión de Hayato se volvió ensangrentada. ¿Qué acabas de decir? Su cuerpo tembló cuando una incontrolable ferocidad comenzó a brotar desde lo más profundo de su ser. Era un concursante habitual en el eclipse. Entonces, hace 6 años, me enfrenté a tu hermana en la arena. Estoy seguro de que ya conoces el resto. Hayato ni siquiera esperó a que terminara para lanzarse hacia el hombre. Acortó la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, cortando hacia abajo desde arriba. ¿Qué tenemos aquí? Hubo un toque de admiración en la voz de la mina Mortis mientras detenía el ataque. Sigue hablando. Dime qué pasó. Jeje, impresionante. Así que sabes lo suficiente para mantener tu ira bajo control, dejando que te alimente pero no que te supere. Haru te entrenó bien. Sin embargo, el cebo del hombre solo consiguió inflamar aún más la ira de Hayato, lo que le llevó a arremeter con una ráfaga de empujones y tajos. Pero ahora que ha llegado a esto, murmuró Mortis en voz baja mientras evitaba sin esfuerzo todos y cada uno de los ataques. Supongo que no tengo elección. Hayato apretó los dientes con rabia mientras hacía que el Cerberesta se moviera más rápido, pero la espada ni siquiera se acercó a rozar a su oponente. Arg. ¿Qué te detiene? Derríbame. Si me derrotas, finalmente serás capaz de aprender todo lo que quieres saber, ¿no?, gritó Mortis, sosteniendo el Raxanada en una mano. Su voz sonaba casi como si estuviera tratando de ponerlo a prueba. Pero no, esto no es una prueba. Hayato apartó el pensamiento de su mente. Tenía que concentrarse en lo que tenía enfrente. Si dividiera su atención, sería el final para él. Ya había liberado toda su energía una vez hoy. Todavía le quedaba un poco, pero no. Podría sacarlo. En ese caso. Sabía que era un movimiento imprudente, pero se adelantó de todos modos. Estilo Mahiri Sinmei, técnica intermedia, cuchilla de 9 colmillos. Una secuencia de 9 golpes de 5 empuje y 4 golpes de corte. Oh. La mina Mortis, sin embargo, detuvo cada uno de los ataques con una sola mano. No solo eso, sino que tan pronto como Hayato completó la técnica, su oponente le dio una poderosa patada en el abdomen, lo que lo hizo estrellarse contra la losa. Se levantó inmediatamente, pero su respiración era irregular, su corazón palpitante. Su oponente era demasiado fuerte. Agotado de batallas consecutivas, Hayato estaba a punto de ser vencido. Aún así, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Reunió la fuerza que le quedaba, preparándose con el Cerberesta, cuando notó que la espada estaba temblando de nuevo y emitiendo ese débil ruido. ¿Qué? La mina Mortis también murmuró, mirando su propia espada. Y entonces fue cuando, ahora, ¿qué tenemos aquí?
Hayato siguió la voz relajada que había venido desde el borde del patio para ver a un joven armado con un orgalux de color blanco ardiente caminando hacia ellos.